Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. Capítulo 9. 4 brazos. La noche era oscura y el viento frío calaba hasta los huesos. El museo prehistórico permanecía inquietantemente silencioso y vacío. La sala estaba repleta de imponentes esqueletos de bestias prehistóricas, mamuts, tiranosaurios, megalodones, todos enormes y amenazantes, cuyos huesos brillaban de un blanco pálido bajo la tenue luz. Un anciano con un casco negro estaba de pie junto al esqueleto del mamut, girando las perillas del aparato una y otra vez, como si realizara algún extraño experimento. Auge. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio. La rana gigante mutante que custodiaba la entrada salió disparada hacia adentro, estrellándose contra la pared con un fuerte golpe. Aturdida y visca, se desplomó en el suelo, apenas consciente. Los ojos del doctor Animo se abrieron de par en par mientras se giraba hacia la entrada. Lo que vio le heló la sangre. Una figura imponente con 4 brazos entró por la puerta. 4 ojos amarillos brillaban en su cuerpo rojo y musculoso, irradiando poder en bruto y una amenaza primigenia, como una bestia prehistórica que hubiera vuelto a la vida. Caminaba directamente hacia él. ¿Esa rana, lo había tirado ahí? El rostro del doctor Animo se contrajo en una mueca. Primero aquella criatura fantasmal del supermercado, y ahora este bruto de 4 brazos. ¿Podría este día empeorar? Mientras tanto, Lucian sintió que su cuerpo se llenaba de fuerza. Transformado en 4 brazos, sentía que podía aplastar una roca o incluso un toro de un solo puñetazo. Lanzar aquella rana gigante antes apenas le había costado esfuerzo. ¿Qué te crees que eres, monstruo? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi trabajo? Gruñó el doctor Animo entre dientes, mirándolo con furia. Nadie detendría su plan. Basta de charla. A luchar. 4 brazos cayó con fuerza, impulsándose hacia adelante como una bala de cañón. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia, extendiendo sus enormes manos hacia el transmodulador de Alm sobre la cabeza del doctor Animo. ¡Rápido! ¡Deténganlo! Gritó el doctor Animo, tropezando hacia atrás. ¡Croar! La rana gigante se sacudió el mareo, golpeó el suelo con sus poderosas patas y cargó. Chocar. Una fuerza descomunal impactó contra el costado de 4 brazos, lanzándolo contra una pared. Grietas se extendieron por la superficie mientras el impacto resonaba en el salón. La rana se abalanzó de nuevo, con las fauces abiertas de par en par, los dientes brillando como cuchillos mientras mordía y desgarraba a 4 brazos, intentando hacerlo pedazos. Pero por mucho que mordiera, no podía perforar su piel. Era como intentar masticar acero sólido. 4 brazos soltó una risita baja. Agarró las mandíbulas de la rana con 2 manos y con las otras 2 le clavó los codos con fuerza en el abdomen. Croar. La rana lanzó un grito ahogado, volando hacia atrás como una cometa sin cuerda. Se estrelló contra el esqueleto de un tigre dientes de sable, esparciendo huesos por todas partes, y luego se desplomó en un montón, inmóvil. Comparado con Diamante, 4 brazos era mucho más fuerte y rápido. Aquel brutal golpe le había destrozado los huesos a la rana, dejándola completamente incapacitada. Tras pasar por encima de su cuerpo caído, 4 brazos arremetió de nuevo hacia adelante, cargando directamente contra el doctor Animo. Pero el doctor solo se rió, y su voz resonó por todo el museo. Nadie puede detenerme, nadie. Giró la perilla de su transmodulador de Agni y la apuntó al enorme mamut que tenía al lado. ZZZZT. Un rayo carmesí se disparó, impactando contra el cadáver congelado. En un instante, el cuerpo del mamut comenzó a moverse. Sus ojos rojos sangre se abrieron de golpe y lanzó un rugido atronador que sacudió toda la sala. Sus colmillos relucían fríamente, y con un violento golpe de su trompa, destrozó el suelo, enviando una onda expansiva atronadora por toda la habitación. Contemplen. Esta es mi obra maestra. El proyecto de reanimación celular. Un avance capaz de revivir a los muertos. Gritó el doctor Animo, riendo maniáticamente. Años de investigación, todos culminando en este momento. Esto finalmente le valdría el premio Berrities. Girando el dispositivo de nuevo, dirigió su haz hacia las otras exhibiciones, despertando en rápida sucesión a un antiguo simio, un Spinosaurus y un Tyrannosaurus Rex. Lo siento, monstruo de 4 brazos, se burló, pero tengo que irme. Voy a recuperar lo que me pertenece por derecho.
Saltó sobre el lomo del T-Rex resucitado, que se estrelló contra el muro de piedra del museo con un estruendo ensordecedor. El polvo y los escombros llenaron el aire mientras Animo desaparecía en la noche, dejando al Spinosaurus y al antiguo simio a merced de 4 brazos. Auge. 4 brazos blandió su enorme puño, impactando directamente contra el cráneo del mamut. El impacto hizo que la bestia retrocediera varios pasos. Enfurecido, el mamut bramó y arremetió contra él con su cuerpo robusto. La tierra tembló bajo sus patas. Sus largos y relucientes colmillos se abalanzaron sobre él como un par de lanzas mortales, e incluso para alguien tan fuerte como 4 brazos, un impacto directo sería todo menos agradable. Bruto torpe. 4 brazos saltó por los aires, esquivando por poco el golpe. Aterrizó de lleno sobre el lomo del mamut, con su enorme pie impactando con fuerza. Roar. El mamut bramó de agonía, agitándose violentamente mientras intentaba sacudírselo de encima. 4 brazos resopló con frialdad y saltó lejos. Rugido. Rugido. El simio ancestral y el Spinosaurus cargaron hacia adelante, con sus ojos inyectados en sangre fijos en él ferozmente. El Spinosaurus se alzaba imponente, casi a la altura de un edificio de 2 pisos, con sus mandíbulas repletas de dientes relucientes y una rígida vela que se extendía a lo largo de su lomo. Emanaba un aura sofocante de muerte. El antiguo simio estaba cubierto de un denso pelaje negro, y sus músculos rebosaban de una fuerza explosiva. Su rostro se contrajo de furia mientras golpeaba su pecho como un tambor de guerra, dejando escapar un rugido ensordecedor. Vamos, pues. 4 brazos apretó los puños, sin inmutarse ante las 2 bestias enormes. Fuera del museo, Ben y los demás observaban con ansiedad cómo rodeaban a 4 brazos. La preocupación se reflejaba en sus rostros. Con tantos monstruos, ¿de verdad podrá nuestro primo con ellos? Ben observó la batalla sin parpadear. Uf, si tan solo pudiera hacer algo para ayudarlo y... Gwen apretó los dientes, deseando tener poderes propios, suficientes para reducir a polvo a esas criaturas. El rostro del abuelo Max se ensombreció al observar el caos en el interior. El poder de ese reloj no debería limitarse a esto, dijo lentamente. Unas cuantas criaturas mutantes de la Tierra no son suficientes para acabar con tu primo. Abuelo, eso suena raro, dijo Gwen, arqueando una ceja. ¿Criaturas de la Tierra? ¿Has visto extraterrestres antes o algo así? Sí, abuelo, ¿de qué planeta vienes? Añadió Ben con una sonrisa burlancia. Quiero decir, tu primo es fuerte. Seguro que podrá con esto, dijo el abuelo rápidamente, cambiando de tema. Bueno, basta de preguntas. Centrémonos en él. Gwen y Ben intercambiaron una mirada de impotencia y se encogieron de hombros. Auge. La batalla continuó con furia, cada golpe impactando con una fuerza demoledora. Las 3 bestias colosales atacaron al unísono, y su ataque combinado hizo temblar la tierra como un terremoto. 4 brazos rugió, sus músculos se hincharon mientras desataba una ráfaga de golpes. Sus puños se movían a toda velocidad, dejando estelas en el aire mientras hacía retroceder a los monstruos paso a paso. Jadeando con fuerza, evacuó a sus enemigos, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para encontrar la manera de acabar con todos ellos. Misión de hacker alienígena activada. Derrota al simio ancestral para obtener un códice de ADN alienígena aleatorio. Nota. Cada ADN recién adquirido puede usarse inmediatamente sin esperar a que el Omnitrix se enfríe. Solo será necesario recargarlo después. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de 4 brazos. La energía recorrió su cuerpo, y su espíritu de lucha se encendió de nuevo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 10. Evolución del Omnitrix. Nuevo héroe desbloqueado. Rugido. El Spinosaurus mostró sus afilados dientes y se abalanzó sobre 4 brazos, con las fauces abiertas de par en par, con la intención de hacerlo pedazos. Ruidoso. 4 brazos se apartó con facilidad y contraatacó con un puñetazo demoledor directo al cráneo de la criatura. Auge. El impacto hizo que el Spinosaurus se tambaleara hacia atrás, con su enorme cabeza girando por el golpe. La fuerza bruta de 4 brazos era abrumadora. Casi dejó inconsciente a la bestia. Tu turno. 4 brazos rugió, sus 4 patas golpeando el suelo mientras cargaba hacia el simio ancestral con una velocidad explosiva. Si lograba derrotar al simio ancestral, desbloquearía una nueva forma alienígena y reiniciaría el tiempo de espera, lo que significaba que podría transformarse de nuevo inmediatamente, sin tener que esperar a que el Omnitrix se recargara. Mugir. Justo cuando 4 brazos estaba a punto de alcanzar su objetivo, el enorme mamut que estaba junto a ellos lanzó un bramido atronador.
Su colosal figura se abalanzó hacia adelante, cargando directamente contra él. Cuatro Brazos agarró un enorme hueso fósil que tenía cerca y lo blandió con una fuerza tremenda, impactándolo de lleno contra el cráneo del mamut. El hueso estalló en innumerables fragmentos con el impacto, dispersándose por el aire como metralla. Luego, agarrando el tronco del mamut, plantó los pies firmemente como anclas en el suelo. Usando su cuerpo como pivote, giró, lanzando la enorme mole del mamut a su alrededor y creando una violenta ráfaga que se propagó por la sala. «Cariño, eso es increíble», exclamó Gwen asombrada. El imponente mamut parecía un simple juguete en manos de Lucian. «Genial. Este alienígena está loco, y tiene 4 brazos. Llamémoslo 4 brazos», gritó Ben con los ojos brillantes. La expresión del abuelo Max se suavizó en una sonrisa orgullosa. «Te dije que estaría bien. Esas bestias podrían entrenar durante 100 años más y aún así no tendrían ninguna oportunidad contra tu primo». Chocar. 4 Brazos lo soltó, lanzando al mamut al otro lado de la habitación. Este se estrelló contra la verja de hierro, doblándola hacia adentro antes de desplomarse al suelo con un fuerte golpe, demasiado aturdido para levantarse. Rugido. El antiguo simio bramó furiosamente, blandiendo su enorme puño hacia él. «Dale». 4 Brazos detuvo el golpe con 2 de sus manos, y luego desató una ráfaga cegadora con las otras 2. Sus puños golpearon como truenos, impactando sin piedad contra el pecho y el abdomen del simio. Cada golpe impactaba con una fuerza devastadora, y los huesos crujían bajo el impacto. El simio ancestral rugía de agonía, sintiendo como si su cuerpo entero se desgarrara. La enorme potencia de esos ataques era aterradora. En cuestión de segundos, la bestia estuvo al borde del colapso, con la sangre brotando de su boca. Desesperada, mostró sus colmillos y se abalanzó sobre el cuello de 4 Brazos. Pero antes de que pudiera morder, sus pupilas se contrajeron por la sorpresa cuando un dolor punzante brotó de su abdomen. Miró hacia abajo con incredulidad. La rodilla de 4 Brazos se había clavado profundamente en su vientre, con una fuerza tan inmensa que sus entrañas se revolvieron violentamente y la sangre brotó sin control. ¡Ja! 4 Brazos bajó el codo como un martillo, golpeando la espalda del simio con un crujido ensordecedor que resonó por toda la sala. ¡Zas! Una onda expansiva se propagó. Los huesos del simio ancestral se hicieron añicos al instante. Escupió un chorro de sangre, tiñendo el suelo de rojo. Sus enormes ojos se abrieron con incredulidad, luego se apagaron lentamente mientras su cuerpo se debilitaba y se desplomaba al suelo, sin vida. 4 Brazos exhaló bruscamente por la nariz y arrojó el cadáver a un lado sin siquiera mirarlo. El supuesto mono ancestral llevaba muerto mucho tiempo, enterrado hace millones de años en la era prehistórica. No era más que un títere, resucitado a la fuerza por el rayo de reactivación genética del Dr. Animo. En realidad no estaba vivo, solo era una cáscara vacía. Lo que 4 Brazos había hecho simplemente fue dejar que el simio ancestral descansara en paz, devolviéndolo a donde pertenecía. Ding. Enhorabuena, anfitrión, por derrotar al simio ancestral. Recompensa. Cofre de genes de héroe aleatorio obtenido almacenado en el inventario. Se puede acceder a él en cualquier momento. Una secuencia de notificaciones mecánicas resonó en la mente de 4 Brazos. Bip, bip, bip. De repente, el Omnitrix en su brazo brilló con una luz roja cegadora, luego estalló violentamente, devolviéndolo a su forma humana. Lucian levantó la muñeca, mirando fijamente la pantalla carmesí del Omnitrix. Su mirada se endureció. Abierto. Zas. En el momento en que habló, el cofre de su mente se abrió de golpe, liberando un brillante destello de luz. Ding. Felicidades, anfitrión, por obtener un nuevo héroe. Fuego del pantano. Posee habilidades de proyección de fuego, regeneración, metamorfosis y vuelo. Puede emitir gas del pantano que se inflama provocando poderosas explosiones y manipular plantas a voluntad. ¿Fuego del pantano? Lucian se quedó helado. Ese era el poderoso alienígena de Ben 10. Fuerza alienígena. No esperaba desbloquearlo tan pronto. Bip, al segundo siguiente, la pantalla roja del Omnitrix cambió a un azul profundo. Dim calibrando el Omnitrix, Lucian lo comprendió de inmediato. El Omnitrix estaba evolucionando, igual que en la serie original. Pero antes de que pudiera asimilar completamente su emoción, un estruendo atronador resonó cerca. El espinosaurio y el mamut, con los ojos llameantemente carmesí, irradiaban una furia asesina. Sus enormes cuerpos oscurecieron la luz mientras cargaban contra él con una fuerza descomunal. Pum. Pum.
Cada paso hacía temblar el suelo. Las grietas se extendían por las paredes como telarañas y caía polvo del techo. El Omnitrix, aún en modo de calibración, continuaba brillando en azul. Vamos, date prisa. Lucian apretó los dientes y retrocedió mientras veía a los dos monstruos acercarse. Fuera del museo, los demás divisaron el peligro. Esto no es bueno. Lucian está en problemas, vamos a ayudarlo. Reaccionó primero el abuelo Max. La mirada de Ben se endureció. No iba a dejar que su primo se enfrentara a esas cosas solo. Echó a correr hacia las bestias prehistóricas. Feo. Aquí estoy. Ven a probar suerte con Ben Tennyson. Al mismo tiempo, Gwen y el abuelo también entraron corriendo, gritando para llamar la atención de los monstruos. Rugido. Mugir. Al instante, el Spinosaurus y el mamut se volvieron, redirigiendo su furia. Con pasos atronadores, cargaron contra el trío, con una sed de sangre tan intensa que parecía casi tangible. ¡Corran! Gritó el abuelo, tirando de Ben y Gwen hacia la salida. Las dos bestias ancestrales, ahora en un frenesí berserker, destrozaron el suelo y se abalanzaron sobre ellos, dejando un rastro de destrucción por todo el museo. Lucian los vio marcharse, frunciendo el ceño. Echó un vistazo al Omnitrix mientras se calibraba, apretó la mandíbula y corrió tras ellos. Esas dos criaturas eran demasiado fuertes para que Ben y los demás pudieran con ellas. Ni siquiera las armas convencionales les harían un rasguño, mucho menos a tres personas desarmadas. Bip, bip, bip. Cuando Lucian salió corriendo del museo, el Omnitrix emitió otra señal aguda. Se detuvo y bajó la mirada. La luz azul de la pantalla se desvaneció, reemplazada por un resplandor esmeralda cegador que se intensificaba segundo a segundo. El brillo era tan intenso que le quemaba los ojos, obligándolo a cerrarlos mientras el calor le pulsaba en la muñeca. Cuando finalmente la luz se disipó, el Omnitrix recién transformado quedó a la vista. Lucian levantó el brazo, con un destello de emoción en los ojos. Esto era el Omnitrix recalibrado. Su diseño era elegante y compacto, más pequeño que el prototipo original pero aún más estilizado. El icónico emblema del Omnitrix permanecía en el centro, la marca inconfundible del dispositivo. Para adaptarse al ARN de su Amphire, el sistema había evolucionado preventivamente el Omnitrix, permitiendo a Lucian invocar al nuevo héroe de Alien 10. Al ver que la calibración había finalizado, Lucian no perdió tiempo. Pulsó el botón lateral y el panel central se abrió de golpe. Cada héroe recién desbloqueado podía ser invocado al instante sin tiempo de espera. La recarga solo se aplicaba después. El proceso de calibración era el único motivo de demora. El Omnitrix mejorado ahora proyectaba hologramas 3D en lugar de iconos planos, mostrando cada forma alienígena con vívidos detalles. 4 brazos, mandíbulas desgarradoras, materia gris, Lucian los fue revisando, deteniéndose finalmente en una figura alta y esbelta envuelta en llamas orgánicas. Te toca. Golpeó el dial con la palma de la mano y un destello de luz verde explotó hacia afuera. Reflexiones de los creadores Serpiente Rosa. Si quieres apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puedes seguirme en p@treon. Hasta 50 capítulos por delante por ahora. p@treon.com/pinksnake. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 11. Su Amphire contra Spinosaurus alto y delgado, mucho más grande que una persona común, todo su cuerpo era de un verde hierba intenso. Una corona de protuberancias con forma de llama se alzaba sobre su cabeza, y sus hombros estaban salpicados de protuberancias rojas puntiagudas. Sus brazos musculosos estaban cubiertos de afiladas púas que irradiaban una fuerza letal. El distintivo emblema del Omnitrix reposaba en su pecho, una característica de la edición calibrada del Omnitrix, que colocaba el símbolo en el mismo lugar en cada transformación. Debido a esto, algunos alienígenas vieron sus habilidades ligeramente mermadas, ya que el emblema podía bloquear los ataques entrantes. Pero eso era asunto del futuro, fuego del pantano. Lucian contempló su propia transformación con profunda satisfacción. Presionó la palma de la mano hacia abajo, y de ella brotaron llamas con furia. El estallido de poder lo impulsó como una bala de cañón, lanzándose a toda velocidad por el aire hacia las dos bestias ancestrales. En ese instante, el antiguo Spinosaurus y el mamut arrasaban el centro de la ciudad, dejando destrucción a su paso. Gritos, estruendos, maldiciones y llantos infantiles llenaban el aire, fundiéndose en un rugido ensordecedor de caos y terror. Decenas de patrullas ya se habían movilizado, y los agentes disparaban armas de gran calibre contra los dos monstruos desbocados.
Pero ni siquiera las balas más potentes podían penetrar la piel del mamut. Solo quedaban marcas blancas superficiales, que apenas les hacían frente. El abuelo Max tenía el pelo gris y apretaba los dientes mientras protegía a los dos que estaban detrás de él, con una opresión en el pecho. Tras escapar del museo, habían planeado atraer a las bestias hacia las afueras, pero el Spinosaurus y el mamut enloquecieron y, en lugar de eso, irrumpieron en la zona más concurrida de la ciudad, matando y destruyendo todo a su paso. Abuelo, ¿qué debemos hacer? Gwen preguntó, con el rostro pálido mientras miraba hacia las aterradoras criaturas que tenían delante. El abuelo Max negó con la cabeza con un suspiro cansado. En ese momento, no había nada que pudiera hacer. Sin armas especializadas, no tenía forma de luchar contra seres tan monstruosos. No te preocupes. Mi primo está ahí fuera. Les va a enseñar a esas cosas quién manda. Dijo Ben con firmeza. En cuanto terminó de hablar, un rugido ensordecedor resonó sobre sus cabezas. Los tres alzaron la vista sorprendidos, y sus rostros se iluminaron de alivio. Un alienígena de color verde hierba cruzó el cielo a toda velocidad, con fuego brotando de sus palmas, atravesando las nubes como un cometa llameante. Se dirigió directamente hacia las dos bestias ancestrales. Auge, un estruendoso impacto sacudió el suelo al aterrizar su Amphire, abriendo un profundo cráter en la calle. El polvo y los escombros salieron disparados en oleadas. Rugido. El Spinosaurus fue el primero en percatarse de su presencia. Con un rugido ensordecedor, arrasó con los escombros y cargó hacia adelante, emanando una furia asesina de su enorme cuerpo. Su Amphire se hizo a un lado, blandió un puño del tamaño de un saco de arena y lo estrelló con fuerza contra el cráneo del Spinosaurus. El golpe solo hizo que la bestia se tambaleara ligeramente. A diferencia de Cuatro Brazos, él no se basaba únicamente en la fuerza bruta. Pero, la fuerza no era la especialidad de su Amphire. Rugido. Las pupilas rojo sangre del Spinosaurus se contrajeron mientras mostraba sus colmillos y se abalanzaba, mordiendo el brazo de su Amphire en un instante. Rotura. En un instante, el delgado brazo de su Amphire fue arrancado de cuajo. El Spinosaurus lo lanzó a un lado, haciéndolo estrellarse contra las ruinas cercanas y esparciendo escombros en todas direcciones. Ruge. El Spinosaurus bramó a su Amphire, como declarando su dominio. Esta escena fue presenciada por la multitud congregada. Oh, Dios mío, ese extraño alienígena está acabado. Sí, le han arrancado un brazo de un mordisco. Apuesto a que los dinosaurios se lo comerán pronto. Se acabó. Si ni siquiera un alienígena puede derrotar a estos monstruos, nuestra ciudad está condenada. ¿Quién nos salvará? Al ver al visitante alienígena con un brazo cercenado, muchos espectadores sintieron desesperación e inquietud, imaginando ya la destrucción de la ciudad. No te rindas, alienígena. Creo que puedes derrotarlos. Gritó Ben. Los labios de su Amphire se curvaron ligeramente hacia arriba. Alzó la mano izquierda y chasqueó los dedos con fuerza. Del muñón cercenado brotaron tentáculos que se extendieron rápidamente hasta conectarse con la herida de su Amphire. Ante la mirada atónita de la multitud, el brazo de su Amphire se regeneró ante sus ojos, y la herida se cerró a una velocidad increíble. En cuestión de segundos, su brazo estaba completamente restaurado, sin dejar rastro alguno. Este era su Amphire, que no solo poseía formidables poderes ígneos, sino también una rápida capacidad de curación. Una herida tan pequeña no significaba nada para él. Alienígena, eres genial. Ve y acaba con esos monstruos. Hermano alienígena, eres genial. Incluso puedes regenerar tu mano después de que se te rompió y... Una mujer occidental de piel clara, con el rostro sonrojado, miró a su Amphire con admiración. Alienígena, eres nuestro ídolo. La multitud estalló de júbilo, vitoreando con los puños en alto. La esperanza renació en sus corazones mientras coreaban el nombre de su Amphire. El primo es genial. Y este nuevo héroe también parece súper fuerte, no pudo evitar decir Gwen con asombro. Claro. ¿De quién más es primo? Ben sacó la lengua. Es mío. Replicó Gwen con irritación. También es mío. Replicó Ben. No, mi primo me pertenece solo a mí. El abuelo Max estaba cerca, sacudiendo la cabeza con impotencia antes de dirigir su mirada hacia el centro del campo de batalla. Auge. Alzando la palma de la mano, su Amphire reunió llamas abrasadoras que estallaron hacia afuera. El calor abrasador distorsionó el aire al impactar contra el Spinosaurus. Olas carmesí de fuego, como un dragón rugiente, devoraron la piel de la criatura con furia. Rugido.
El Spinosaurus aulló de agonía, con todo el cuerpo en llamas. Instintivamente, retrocedió tambaleándose, desesperado por escapar del alcance del fuego. Con un rápido movimiento, su anfire agitó los brazos, conjurando un anillo de fuego que atrapó a la enorme bestia en su interior. Acto seguido, liberó una oleada de gas del pantano, avivando las llamas para que ardieran con mayor intensidad. Mugir. Un rugido atronador resonó a un lado. Su anfire se giró y vio un mamut que cargaba a través de las llamas. Su larga trompa azotaba el aire mientras pisoteaba el suelo, haciendo temblar la tierra a cada paso y derrumbando montañas de escombros bajo su peso. «Otra vez tú, bestia torpe». Se burló su anfire, apuntando con la palma de su mano derecha hacia el mamut y liberando una densa bocanada de gas pantanoso. «Pues prueba esto». El mamut enfurecido, con los ojos rojos como la sangre, pronto fue envuelto por el gas del pantano que se extendía. El hedor inundó la zona, obligando a la multitud a taparse la nariz y fruncir el ceño. Aún así, nadie se marchó. Nadie quería perderse una batalla de monstruos tan excepcional y espectacular. Una vez que el mamut estuvo completamente cubierto de gas del pantano, su anfire le lanzó una pequeña llama al cuerpo. Luego, con un rápido chasquido de dedos y auge. Se desataron explosiones atronadoras, una luz cegadora se disparó al cielo y el mamut fue engullido por la violenta explosión. La tierra tembló sin cesar mientras los escombros volaban en todas direcciones, como si un terremoto devastador hubiera sacudido la región. La multitud gritaba, tapándose los oídos y temblando, con los ojos llenos de conmoción y terror. ¿Un poder tan abrumador? ¿Podría existir realmente una criatura así? Tras un largo rato, las llamas cegadoras se extinguieron y las explosiones ensordecedoras fueron amainando gradualmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. Crecimiento salvaje entre los escombros, se había abierto un enorme cráter. Dentro yacía el colosal cadáver de un mamut, despedazado y carbonizado hasta quedar irreconocible, y el aire estaba impregnado del olor acre a carne quemada. Ni siquiera el mamut de piel gruesa pudo resistir el feroz ataque de su anfire. Rugido. El Spinosaurus, con los ojos brillando de un rojo sangre, irrumpió del círculo de fuego y se abalanzó directamente sobre su anfire. La muerte del mamut lo había llenado de pavor. En lugar de esperar a ser abrasado vivo entre las llamas, optó por contraatacar. La desesperación lo impulsó a arriesgarlo todo por sobrevivir. Ante la bestia que se aproximaba, su anfire liberó una densa ráfaga de gas pantanoso que se extendió rápidamente por las enredaderas cercanas. SSSSSSS. En el instante siguiente, las enredaderas se dispararon hacia arriba como plantas que crecen a hipervelocidad, extendiéndose decenas de metros de altura antes de entrelazarse formando una enorme mano verde. Antes de que el Spinosaurus pudiera reaccionar, las lianas lo envolvieron, aprisionando su cuerpo por completo. Por mucho que forcejeara, no podía moverse ni un centímetro. Misión de hacker alienígena activada. Mata al Spinosaurus. Efecto de mejora aleatorio obtenible. Descansa en el fuego. Su anfire alzó la mano y desató un torrente de llamas carmesí que engulló al Spinosaurus por completo. Ya gravemente herida, la criatura no pudo liberarse de las enredaderas que la apretaban. En cuestión de segundos, el fuego voraz la redujo a cenizas, dejando tras de sí solo un esqueleto ennegrecido que aún irradiaba un tenue calor entre las ruinas. El aire quedó completamente quieto. La multitud se quedó paralizada, con la boca abierta y la mirada fija en la figura alta y delgada que se alzaba entre el humo. Tras un largo silencio, alguien finalmente gritó: «Héroe. El héroe que escupe fuego nos salvó. Héroe. Héroe». Los demás salieron de su ensimismamiento y se unieron, alzando los brazos y vitoreando con todas sus fuerzas. La emoción y el alivio se extendieron entre la multitud como la pólvora. «Din. Derrotaste con éxito al Spinosaurus furioso. Duración de la transformación del Omnitrix aumentada a 2 minutos. Tiempo de transformación inicial del Omnitrix: 10 minutos, ahora mejorado a 12 minutos. Nota: el Omnitrix posee una función protectora. Ciertas razones específicas pueden causar que su duración se prolongue o se acorte. Una secuencia de notificaciones del sistema resonó en la mente de Lucian. Lucian entrecerró ligeramente los ojos. No es una mala mejora. A este ritmo, alcanzar un tiempo de transformación ilimitado no parecía imposible. Mientras su anfire reflexionaba sobre ello, la multitud circundante se abalanzó hacia él como una marea, rodeándolo rápidamente. «Héroe. Alienígena, eres tan varonil. ¿Me das tu información de contacto?», gritó una mujer de ojos verdes y cabello teñido de blanco. «Debería dármelo a mí».
Soy una modelo famosa en Washington. Guapo alienígena, la cena corre por mi cuenta esta noche. Así podremos conocernos mejor, dijo una mujer alta y rubia, sacando pecho con orgullo. No, todos ustedes retrocedan. No se atrevan a profanar a nuestro héroe. Él es nuestra deidad guardiana, no tiene tiempo para ustedes. Exacto. Solo conseguirás ralentizar el aliento de fuego de nuestro hermano alienígena. Oye, colega alienígena. Esta noche las bebidas corren por mi cuenta. No nos vamos a casa hasta que estemos borrachos. Innumerables hombres reprendían a las mujeres que coqueteaban con su Amphire, cada uno deseoso de entablar amistad con un alienígena tan poderoso y obtener alguna ventaja. Ben y los demás estaban apretujados entre la multitud, sin poder acercarse a su Amphire. Solo podían observar impotentes cómo lo rodeaban admiradores, con rostros llenos de exasperación. Mi prima. Gritó Gwen, pero nadie le prestó atención. El abuelo Max negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Ese es el encanto de tu primo. Esperémoslo afuera. ¡Ay, Dios mío! Gimió Ben, frotándose la frente. En medio del caos, su Amphire negó con la cabeza. Aquella gente estaba completamente fuera de control. Algunos querían fotos, otros suplicaban autógrafos, e incluso algunos intentaban ligar. Ni siquiera el leve hedor a gas de pantano que emanaba de su cuerpo lograba ahuyentarlos. Apartando de un manotazo la mano indiscreta de una mujer, su Amphire desató una explosión de energía abrumadora, obligando a todos a su alrededor a retroceder. Luego, con las palmas hacia abajo, lanzó una poderosa llamarada que lo impulsó por los aires. Como un cohete despegando, se liberó de la multitud y se alejó a toda velocidad en la distancia. Al ver esto, el abuelo Max arrancó rápidamente el rusbuquet y salió tras él con Ben y Gwen a cuestas. En la ceremonia de entrega de los premios Verities, un hombre de traje se yerguió orgulloso en el escenario, sosteniendo un magnífico trofeo dorado. Dr. Kelly, felicidades por haber ganado el premio Verities de este año. Anunció, entregando el trofeo a un hombre de mediana edad. Antes de que la doctora Kelly pudiera asimilarlo, la tierra comenzó a temblar violentamente. Al mismo tiempo, una sombra oscura se proyectó sobre las puertas de cristal. La enorme silueta se hizo cada vez más grande, con dos luces carmesí que brillaban en la oscuridad. Ojos pertenecientes a una criatura gigantesca. La multitud palideció. El pánico se extendió como la pólvora mientras la gente gritaba y huía en todas direcciones. Chocar. Un monstruoso tiranosaurio rex, con sus ojos rojos sangre rebosantes de intención asesina, irrumpió a través de las puertas de cristal y cargó directamente contra la doctora Kelly. ¡Ah! El Dr. Kelly tropezó hacia atrás, intentando correr, pero otro pie de repente lo hizo tropezar. El premio Verities salió volando de sus manos. El Dr. Animo saltó del lomo del T-Rex con una velocidad asombrosa, lanzándose hacia adelante para agarrar el trofeo dorado. ¡Pum! Cayó con fuerza al suelo, aterrizando de espaldas, pero apretó el premio contra su pecho. Mi premio Verities. Exclamó, sosteniéndolo como un tesoro. ¿Quién eres? Tartamudeó el Dr. Kelly, con los ojos muy abiertos por el terror mientras miraba al científico desquiciado que tenía delante. Soy el genio más brillante del mundo. El Dr. Animo. Exclamó Animo, alzando el trofeo por encima de su cabeza. Y este premio Verities me pertenece. Nadie lo merece más que yo. Eso es, mío, dijo la doctora Kelly débilmente, temblando. El Dr. Animo tenía los ojos inyectados en sangre. Señaló a Kelly con el dedo y gritó. Rápido. Cómete a este imbécil parlanchín. A su orden, el tiranosaurio dejó escapar un gruñido gutural y se abalanzó hacia adelante. El Dr. Kelly palideció como la muerte. De alguna manera, impulsado por el terror, se puso en pie de un salto y echó a correr. Pero el T-Rex fue más rápido. Sus mandíbulas se cerraron sobre su abrigo, levantándolo en el aire antes de abrirse de par en par para engullirlo entero. ¡Ah! El grito de Kelly desgarró el aire. De verdad iba a morir así. Después de haber ganado por fin el premio Verities, ser devorado por un dinosaurio era demasiado cruel, demasiado absurdo. No podía aceptarlo. ¡Zas! Un destello verde cruzó el pasillo. Llamas brotaron de sus palmas mientras su Amphire se movía más rápido que un rayo, atrapando a la doctora Kelly en el aire justo antes de que las fauces del T-Rex pudieran cerrarse. Rugido.
El dinosaurio mordió el aire y estalló de furia, sus ojos rojos sangre llameando mientras lanzaba un rugido ensordecedor hacia el intruso. Reflexiones de los creadores. Serpiente rosa, si quieres apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puedes seguirme en p@treon. Hasta 50 capítulos por delante por ahora. p@treon.com/pinksnake. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 13. Capítulo 13. El cangrejo rey mutante. Nadie me impedirá ganar el premio Berries. Gruñó el doctor Animo entre dientes, apretando los puños con furia. Ataquen. Mátenlo. El tiranosaurio Rex rugió hacia el cielo, sus poderosas patas golpeando hacia adelante mientras destrozaba los escritorios que bloqueaban su camino. Con las fauces abiertas de par en par, se abalanzó directamente sobre su Amphire, con los colmillos brillando con intención asesina. Dale. Su Amphire alzó la palma de la mano, lanzando una bola de fuego llameante que se disparó hacia adelante a una velocidad tremenda. El ataque atravesó el aire, irradiando un calor abrasador y un poder destructivo, al impactar contra la enorme cabeza del T-Rex. Auge. Se oyó una explosión. El impacto desgarró la carne del dinosaurio y el penetrante olor a carne carbonizada llenó el aire. Pero el T-Rex era claramente mucho más fuerte que el Spinosaurus o el mamut. Soportando la agonía que le desgarraba el cráneo, rugió y volvió a cargar, irradiando ferocidad en cada paso. ¡Qué bestia más cerca! Su Amphire agarró a la doctora Kelly del brazo y se escabulló entre la mole de la criatura hacia la salida. En un espacio cerrado como este, la ignición del gas del pantano podría provocar una explosión devastadora, demasiado peligrosa para todos los que se encontraban dentro. ¡Rápido! Persíganlo. Devoren a ese hombre planta. Bramó el doctor Animo. El tiranosaurio giró lentamente su enorme cuerpo. Su cola azotó el aire, destrozando escritorios y sillas. Rugió furiosamente hacia su Amphire, que estaba en la puerta, luego se impulsó con sus poderosas patas traseras y lo persiguió con estruendo. Afuera, su Amphire dejó a la doctora Kelly en el suelo. Este lugar es demasiado peligroso. Márchense ahora, dijo su Amphire con tono tranquilo pero autoritario. El doctor Kelly asintió, aún atónito, y echó a correr. Pero a mitad de camino se detuvo y miró hacia atrás, con preocupación reflejada en sus ojos. Era un tiranosaurio Rex. ¿Podría un alienígena derrotar a algo así? La idea le rondó la cabeza mientras sacaba el teléfono y llamaba apresuradamente a la policía. Dentro, su Amphire ya había reanudado el combate contra el T-Rex descontrolado. Rugido. La bestia monstruosa agitó su enorme cola, desgarrando el aire como una bola de demolición. Su Amphire la esquivó justo a tiempo cuando el golpe atravesó la pared, esparciendo escombros por todas partes. Con un poderoso salto, su Amphire apretó su puño verde brillante y lo estrelló con fuerza contra el cuello del T-Rex. El dinosaurio aulló de agonía, con los ojos inyectados en sangre por la rabia. El dolor lo sumió en un frenesí berserker, y atacó sin piedad, mordiendo y arañando con una furia imparable. En ese momento, Ben y los demás irrumpieron en escena. Se quedaron paralizados al presenciar el brutal enfrentamiento entre su Amphire y la bestia gigante. La mirada penetrante del abuelo Max recorrió la habitación, deteniéndose en el doctor Animo, solo, sentado en el suelo, aferrado con fuerza al premio Berries contra su pecho. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con locura. El premio Berries, finalmente me pertenece. Gritó. Auge. De repente, una explosión de fuego proveniente de su Amphire lanzó hacia atrás al enorme tiranosaurio. La bestia se estrelló contra la pared detrás del doctor Animo, estrellándose contra escombros y fragmentos. El doctor Animo salió de su ensimismamiento, solo para ver tres figuras de pie frente a él. No es bueno. El abuelo Max reaccionó al instante, lanzándose hacia adelante para arrebatarle el transmodulador de ADN de la cabeza a Animo. Sobresaltado, el doctor Animo retrocedió presa del pánico. Miró al T-Rex herido, con la mente a 1000 por hora y los dientes apretados por la frustración. Tiene que haber una forma de derrotar a ese alienígena. Sus ojos recorrieron el pasillo rápidamente y luego se detuvieron en algo. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. En un rincón se alzaba un acuario ornamentado, repleto de plantas acuáticas de un verde intenso. Dentro, un cangrejo real de un rojo brillante mordía las plantas, chasqueando sus afiladas pinzas mientras las arrancaba y se las llevaba a la boca. «Eres tú», dijo el doctor Animo con una sonrisa siniestra. «Ni se te ocurra».
El abuelo Max comprendió de inmediato el plan del Dr. Animo y se abalanzó hacia adelante, intentando alcanzar el transmodulador de Agn que llevaba en la cabeza. Si otra criatura mutante se unía a la lucha, la situación se tornaría mucho más peligrosa. Ya verás, nadie puede detenerme. El Dr. Animo gritó, girando el transmodulador de Agn hacia el cangrejo real que estaba dentro de la pecera. ¡Zas! Una bola de fuego llameante cruzó el aire, llevando consigo un calor abrasador mientras se precipitaba directamente hacia él. El Dr. Animo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se lanzó a un lado, pero la onda expansiva de la explosión lo hizo caer hacia atrás, estrellándolo con fuerza contra el suelo. El ataque de su Swampfire lo dejó cubierto de hollín, con el cabello chamuscado y revuelto. ¿Tuvo suerte de seguir en pie? Ignorando el dolor, el Dr. Animo apretó los dientes y presionó con fuerza un botón de su casco. Un rayo de luz carmesí surgió, el rayo mutante impactando de lleno en el centro del cangrejo real. Crepitar, el cangrejo real rojo comenzó a hincharse como un globo, su cuerpo expandiéndose rápidamente hasta que hizo estallar el tanque en una tormenta de fragmentos de vidrio. Su caparazón relucía con púas afiladas como navajas, y sus 8 patas cada una tan gruesa como una lanza se clavaban en el suelo, chispeando al impactar y dejando profundos agujeros en las baldosas. Un cangrejo real mutante enorme, aterrador y que irradiaba un aura de pura amenaza se alzaba ahora ante ellos, con una presencia tan imponente como la de una máquina de guerra fuertemente blindada. Solo yo, el Dr. Animo, podría obrar semejante milagro. El Dr. Animo rió maniáticamente y señaló a su Swampfire. «Atáquenlo». El cangrejo mutante chilló y cargó hacia adelante. En ese instante, una rata negra pasó corriendo junto a los pies del Dr. Animo. Sin pensarlo 2 veces, la fulminó con otro rayo, mutándola en una criatura enorme y horrenda. El Dr. Animo saltó sobre su lomo, elevándose por encima del abuelo Max y los demás que intentaban acercarse. ¡Guau! Ben se quedó paralizado por la sorpresa. ¡Qué asco!, exclamó Gwen con arcadas, a punto de vomitar al ver la grotesca rata gigante. ¡Correr! El abuelo Max los agarró a ambos y salió corriendo en dirección opuesta. Contra monstruos como esos, no tenían ninguna posibilidad. ¡Auge! Su Swampfire alzó la palma de la mano y lanzó una andanada de bolas de fuego. Cayeron como una tormenta ígnea, golpeando con fuerza al cangrejo mutante. ¡Clam, clam, clam! Las bolas de fuego explotaron al impactar, pero solo unas minúsculas chispas cruzaron el caparazón de la criatura antes de desvanecerse. Los ataques no dejaron daños visibles. La expresión de su Swampfire se ensombreció. Tuvo que admitirlo. La brillantez del Dr. Animo en ingeniería genética era extraordinaria. Si la codicia no le hubiera cegado, podría haber ganado no solo el premio Berrities, sino quizá incluso un premio Nobel. Aún así, genio o no, había que detener a este monstruo. Las bolas de fuego normales no bastaban. Necesitaba usar fuerza explosiva, pero con Ben y los demás aún dentro, no podía arriesgarse a detonarla allí. Primero tenía que atraer a la criatura afuera. Alzando ambas manos sobre su cabeza, su Swampfire concentró su energía. Una enorme bola de fuego se formó entre sus palmas, irradiando un calor intenso antes de estrellarse contra el suelo con una explosión atronadora. La explosión abrasadora impactó contra el cangrejo mutante, obligándolo a alzar sus pinzas rojo sangre en defensa. El impacto chamuscó su caparazón hasta dejarlo negro, y el vapor se elevaba por el calor. Para cuando logró estabilizarse, su Swampfire ya estaba saliendo corriendo del salón. Los ojos del cangrejo mutante brillaban rojos de furia mientras rugía y perseguía a sus presas, desgarrando el suelo con sus enormes patas. «Escupefuegos, no escaparás de mí». Con una sonrisa demente, el Dr. Animo espoleó a su rata mutante y la persiguió. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 14. La serpiente verde, una luna blanca y pura, colgaba en lo alto del cielo negro como la boca del lobo, proyectando suaves haces de luz sobre la ciudad. Fuera del salón, el cangrejo gigante mutante arrasaba las calles, blandiendo sus enormes pinzas con una fuerza feroz. Arrasaba con todo a su paso mientras perseguía implacablemente a su Swampfire. Aterrorizados por la repentina aparición de la monstruosa criatura, los peatones gritaban y se dispersaban presas del pánico, desesperados por no llamar su atención. A lo largo del camino, la fuerza bruta del cangrejo gigante arrasaba con los obstáculos con facilidad. Un simple mordisco de sus pinzas bastaba para partir una farola en 2. Montado sobre su rata mutante, el Dr. Animo inició la persecución.
Adelantó al cangrejo del tamaño de un vehículo blindado y aceleró hacia adelante, intentando bloquear el paso de su anfire. Dos bestias monstruosas arrasaron la ciudad, dejando caos y destrucción a su paso. Su anfire echó un vistazo atrás, resopló con frialdad y redujo deliberadamente el paso. Detonar el gas del pantano allí sería una locura. La explosión causaría una devastación mucho mayor que la de las propias criaturas mutantes. Saltando sobre un poste de luz, se movía entre los cables y los tejados, lanzando ocasionalmente llamaradas para provocar a las bestias que lo perseguían. Poco después, su anfira llegó a un campo de fútbol desierto. Era tarde por la noche y no había nadie alrededor. Solo los brillantes reflectores iluminaban el campo vacío. Rugido. La bestia mutante mostró sus afilados colmillos, con los ojos llameando de furia asesina mientras fulminaba con la mirada a su anfire, que se encontraba en el centro del campo. Instantes después, el cangrejo gigante mutante irrumpió tras ella con estruendo, colocándose junto a la bestia. Con una sola orden del Dr. Animo, ambos cargarían para despedazar a su presa. Toca, 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 el tiranosaurio llegó después, con el cuerpo cubierto de heridas y la cabeza ennegrecida y chamuscada. Sus poderosas patas golpearon el suelo mientras se unía a los demás. Tres bestias mutantes se encontraban ahora cara a cara con su anfire. El Dr. Animo saltó de su rata mutante, riendo histéricamente. Señalando a su anfire, gritó: «Todos, ataquen. Despedacen a esa miserable criatura. Me quedaré con lo que quede de él para mis experimentos». Apenas había pronunciado la orden cuando las tres bestias rugieron al unísono, cargando hacia adelante con una fuerza estremecedora. «Entonces acabaré con todos vosotros juntos», dijo su anfire con frialdad. Extendió ambas palmas, liberando densas nubes de gas pantanoso que rápidamente envolvieron a las bestias que cargaban contra ellos. «¿Qué demonios es esto?», gritó el Dr. Animo incrédulo. La mera existencia de esa criatura ante él desafiaba toda lógica. No era algo que pudiera existir en la Tierra. Un extraterrestre. ¿Podría ser real? La emoción lo invadió. El Dr. Animo se juró a sí mismo que capturaría a ese alienígena, lo llevaría a su laboratorio y lo estudiaría a fondo. Pero lo que sucedió después lo dejó paralizado. Los tres monstruos, con sus cuerpos envueltos en un denso gas pantanoso, no aminoraron el avance. Continuaron rugiendo y lanzándose hacia adelante, con su sed de sangre intacta. Su anfire permaneció impasible. Sin siquiera mirar atrás, movió la muñeca y lanzó una bola de fuego llameante. Luego, dándoles la espalda, levantó la mano derecha y chasqueó los dedos. Auge. Se desataron explosiones atronadoras, centradas en las tres bestias. Una ola de fuego cegador envolvió la mitad del campo de fútbol, elevándose como un infierno en llamas. El Dr. Animo gritó aterrorizado, intentando huir desesperadamente. Pero la onda expansiva de la explosión lo alcanzó, lanzándolo a través del campo y estrellándolo contra el suelo. Tras un largo rato, las estruendosas explosiones cesaron y las llamas se fueron apagando gradualmente. En el centro del campo calcinado yacían la rata mutante y el tiranosaurio Rex, ambos destrozados, con sangre y huesos esparcidos por doquier. Sus cuerpos sin vida no eran más que restos carbonizados. El cangrejo gigante mutado aún se aferraba a la vida, pero su caparazón estaba destrozado, su armadura, antes impenetrable, abierta para revelar una carne brillante y vulnerable debajo. Su anfire alzó la mano, lanzando una última llamarada abrasadora que redujo al cangrejo a cenizas. Luego se volvió hacia el Dr. Animo, que yacía no muy lejos. Bip, bip, bip. En ese momento, el Omnitrix en el pecho de su anfire comenzó a parpadear. Levantó la mano, listo para acabar con el Dr. Animo de una vez por todas, pero antes de que pudiera atacar, una oleada de luz roja envolvió su cuerpo y su anfire volvió a su forma original. En serio, este reloj de mierda, suspiró Lucian con impotencia. Al menos, las tres bestias mutantes habían sido neutralizadas. Ya verán. Veremos quién es el verdadero ganador. El Dr. Animo se puso de pie tambaleándose y corrió hacia la salida. Planeaba activar más criaturas mutantes. Pero al instante siguiente, algo se apretó alrededor de su cintura. «Abuelo, lo tengo», gritó Ben, aferrándose al Dr. Animo con todas sus fuerzas. «Buen trabajo, Ben». El abuelo Max movió con rapidez, lanzándose hacia adelante de un solo paso y arrancándole el transmodulador de ADN de la cabeza al Dr. Animo. «No». Los ojos del Dr. Animo se abrieron desmesuradamente con horror. Ese aparato era el trabajo de su vida. Chocar.
Con un fuerte crujido, el transmodulador de Agn impactó contra el suelo, haciéndose añicos en fragmentos de escombros ennegrecidos. Inmediatamente, un anillo de energía carmesí pulsó hacia afuera desde los restos, extendiéndose rápidamente en todas direcciones. Todas las criaturas previamente mutadas como el hámster gigante y la serpiente verde fueron engullidas por la ola roja y volvieron instantáneamente a la normalidad, estabilizándose sus genes. Mi transmodulador de Agn. Gritó el doctor Animo, con lágrimas corriendo por su rostro. Ben y Gwen intercambiaron una mirada y luego se encogieron de hombros. Bip bip. Bip bip. Decenas de patrullas frenaron bruscamente en las cercanías, con las luces rojas y azules iluminando la noche. Agentes armados salieron en tropel, rodeando la zona con las armas desenfundadas. La tensión era palpable. Habían seguido la pista del caos provocado por las criaturas mutantes, amenazas inestables que suponían un grave peligro para la sociedad, y habían venido a neutralizarlas de una vez por todas. Quietos. Ladró el capitán del escuadrón, levantando su pistola. El abuelo Max levantó las manos con calma e hizo un gesto a Lucian y a los demás para que hicieran lo mismo. Poco después, el doctor Animo fue esposado y escoltado hasta los coches patrulla que lo esperaban. La cárcel le aguardaba. Tras un breve interrogatorio, el abuelo condujo a Lucian y a los demás de vuelta al Rusbuquet. Primo, estuviste increíble hoy. Derrotaste a 3 monstruos como si nada. Dijo Ben, gesticulando animadamente mientras revivía la pelea. Sí, primo, estuviste genial, tan varonil. Dijo Gwen, con los ojos brillantes de admiración. El abuelo Max soltó una risita desde el volante. Esta vez, Lucian es el héroe de Bellow. Sin él, nadie habría podido detener el plan del doctor Animo. Lucian sonrió levemente pero no dijo ni una palabra. Con el Omnitrix, enfrentarse a alguien como el doctor Animo no suponía ningún desafío. Última hora, de repente, la pantalla del televisor mostró imágenes de su Amphire luchando contra el Spinosaurus. Un presentador de noticias narró. Recientemente, han aparecido en Bellow monstruos misteriosos. Feroces, sedientos de sangre, causando estragos e hiriendo a innumerables civiles. Pero en la hora más oscura de la humanidad, un héroe desconocido se alzó ante la adversidad. Valiente y poderoso, con gas venenoso en una mano y fuego en la otra, venció las monstruosas amenazas y salvó a la ciudad de la destrucción. Con orgullo lo llamamos la luz de la ciudad. Honremos a este increíble héroe. La escena cambió a entrevistas con testigos presenciales. ¿Estabas allí cuando el héroe desconocido luchó contra los monstruos? Preguntó el reportero, acercándole un micrófono. Lo vi. Exclamó un joven emocionado. Nuestro héroe era imparable. Con un chasquido de dedos, hizo pedazos a ese mamut. Es como un dios. Otra chica intervino entusiasmada. Es verdad. Yo también lo vi. Incluso derribó un Spinosaurus. Me encantaría conocer a ese héroe, añadió una joven con los ojos llenos de admiración. Ben apagó la tele y le sonrió a Lucian. Porque ahora eres famoso. Un montón de chicas quieren conocerte. Claro que sí, mira qué increíble es nuestra prima, dijo Gwen, haciendo un puchero juguetón. Sí, Lucian, bromeó el abuelo Max con una rara sonrisa pícara. Ya eres adulto. ¿Estás pensando en tener novia? Yo. Lucian negó con la cabeza. Ahora mismo no. No tenía tiempo ni recursos para eso. Si nos guiábamos por la historia original, aún le aguardaban innumerables peligros. Lucian debía actuar con rapidez, recolectar más ADN alienígena y seguir fortaleciéndose. Solo entonces podría sobrevivir en este mundo. Muy bien, chicos, dijo el abuelo Max con una sonrisa. Para celebrar esta victoria, mañana por la mañana iremos a pescar. A disfrutar del lago. Sí. Genial. Exclamó Ben, levantando los puños. Lucian apoyó la barbilla en la mano, absorto en sus pensamientos. Hacía muchísimo tiempo que no veía a Ben 10, y gran parte de la trama original estaba borrosa. Solo recordaba vagamente a algunos villanos importantes. Pero hoy estaba seguro de que había algún tipo de monstruo en ese lago. No recordaba su nombre, pero una cosa era segura. Más vale prevenir que curar. Silbido y, de repente, un fuerte pinchazo le atravesó el brazo. Lucian se remangó y se quedó paralizado. Un tenue dibujo verde se deslizaba bajo su piel, retorciéndose como una serpiente viva por su antebrazo. Se frotó los ojos, pero la serpiente se desvaneció, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Como si nunca hubiera existido. ¿Eso fue una ilusión?, murmuró Lucian entre dientes.
Reflexiones de los creadores Serpiente Rosa. Si quieres apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puedes seguirme en p@treon. Hasta 50 capítulos por delante por ahora. p@treon.com/pinksnake. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. El Kraken temprano a la mañana siguiente. El Rusbucket estaba estacionado en lo profundo de un bosque sombrío. No muy lejos se extendía un vasto lago, cuya superficie ondulaba suavemente con la brisa. Un cielo gris se cernía sobre ellos mientras varios cuervos planeaban, sus graznidos roncos resonando en la quietud. En la orilla del lago había una chica de pelo naranja y ojos verdes, que miraba con preocupación las oscuras aguas. «Ben, será mejor que salgas ahora mismo. ¿Quién sabe qué clase de cosas espeluznantes acechan en ese lago?» Gorgoteo, burbujas subieron desde debajo de la superficie antes de que asomara una pequeña cabeza. «Tranquila, Gwen. Aquí abajo no hay nada. Pasa, es genial». Ben rió, apartándose el pelo mojado de la cara. «En cuanto se despierte mi primo, lo invitaremos a unirse». Dentro del Rusbucket, Lucian y el abuelo Max seguían profundamente dormidos. «Ben, sal del agua. O se lo diré al abuelo». Gwen se quedó de pie con las manos en las caderas, mirándolo fijamente. «De ninguna manera, yo no». Las palabras de Ben se interrumpieron bruscamente al sacudirse su cuerpo. Se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por el pánico mientras miraba el agua bajo él. «Ben, ¿qué te pasa?», preguntó Gwen, confundida. Antes de que pudiera obtener una respuesta, Ben fue arrastrado violentamente hacia abajo, desapareciendo bajo la superficie como si algo lo hubiera arrastrado. «Ben», gritó Gwen alarmada. Gorgoteo, gorgoteo, oscuras burbujas se elevaron mientras una gran forma sombría emergía bajo la superficie, creando ondas en el agua. «Ja». De repente, Ben emergió del lago, con la cabeza envuelta en algas, agitando los brazos y gruñendo dramáticamente para asustarla. Gwen se estremeció y luego le dirigió una mirada inexpresiva. «Ben, eso no fue gracioso». Su primo idiota la había hecho preocuparse en vano. Ben soltó una carcajada, agarrándose el estómago. Asustar a su primo en pollón era incluso mejor que sacar una carta rara de Sumo Slammers. Chapoteo. Sin previo aviso, una poderosa ola irrumpió en el lago. La superficie se elevó mientras oscuras corrientes se arremolinaban bajo ella. Un profundo estruendo resonó desde atrás. Ben se quedó paralizado, luego se giró y su rostro palideció. Desde el centro del lago, un tentáculo gigantesco se alzaba, avanzando hacia él como una imponente columna que conectaba el cielo y la tierra. ¡Guau! Ben se agitó violentamente, impulsándose con ambos brazos y pateando frenéticamente hacia la orilla. Pero la corriente era demasiado fuerte. Por mucho que luchara, no podía acercarse. Al contrario, la resaca lo arrastraba hacia atrás, directo hacia el monstruoso apéndice. «Gwen», gritó, tosiendo mientras el agua le salpicaba la boca. «Esto no es gracioso, Ben. No voy a caer en eso otra vez», espetó Gwen sin mirar atrás. «Esta vez es real. Hay un monstruo en el lago», exclamó Ben, intentando desesperadamente mantenerse a flote. Gwen puso los ojos en blanco y comenzó a caminar hacia el Rusbucket. «No, hablo en serio. Ayúdenme». La voz de Ben se quebró por el terror. Eso la dejó helada. Ben era terco. Nunca admitía la derrota. Que sonara tan asustado, algo andaba muy mal. Gwen se dio la vuelta, y sus pupilas se contrajeron horrorizadas. Una criatura gigantesca y aterradora emergía del lago, elevándose muy por encima de la superficie. Dos enormes tentáculos se enroscaban junto a su boca, y hileras de dientes amarillentos y dentados giraban como una picadora de carne viviente, devorando todo a su paso. El monstruo era incluso más grande que un tiranosaurio. Un verdadero gigante de las profundidades. «Gwen. Ve a buscar a Priz. Solo él puede detener esto». Ben luchó por mantenerse a flote, pero la furiosa corriente lo arrastró cada vez más cerca de las fauces abiertas de la criatura. «Espera, Ben», gritó Gwen, luego se giró y corrió hacia el Rusbucket. Estaba a unos 50 metros de distancia, y ella corrió tan rápido como pudo, tropezando, tambaleándose, pero sin detenerse nunca hasta alcanzarlo. «Primo, despierta. Ben está en peligro». Gwen agarró a Lucian por los hombros, sacudiéndolo frenéticamente. Lucian seguía medio dormido, pero en el momento en que oyó esas palabras, abrió los ojos de golpe, desapareciendo todo rastro de somnolencia. «¿Dónde está?». Su mirada se agudizó al instante. «Está en el lago. Hay un monstruo lacustre enorme allí».
El rostro de Gwen se tensó por el pánico. Si no actuaban rápido, Ben sería devorado por esa criatura aterradora. Al oír las palabras monstruo del lago, Lucian frunció el ceño. Así que, en efecto, este lago tenía uno. Si hubiera estado despierto, jamás habría dejado que Ben se acercara al agua. El monstruo del cuento original era enorme, formidable y peligroso. ¿Quién iba a pensar que Ben se escaparía a nadar mientras él y el abuelo dormían? ¡Qué imprudente! Olvídense de los monstruos. La mayoría no se atrevería a nadar en un lago tan profundo. Pero ahora no era momento de quejarse. Lucian presionó el Omnitrix en su muñeca y una proyección holográfica de siluetas alienígenas apareció ante él. 4 brazos. Cabeza de diamante. Materia gris. Perro salvaje, XLR-8. Te toca. En misiones de rescate, nadie era más rápido. Su habilidad en combate podía ser promedio, pero su velocidad lo hacía invaluable. Auge. Un destello de luz verde cruzó el aire cuando Lucian se transformó en XLR-8. La visera en forma de X se deslizó en su lugar y, en el siguiente instante, salió disparado del Rusbuquet como una flecha lanzada desde su arco. El lago estaba a escasos 50 metros de distancia. Un mero abrir y cerrar de ojos para XLR-8. En el agua, un enorme remolino se agitaba violentamente. Succionaba grandes volúmenes de agua, junto con algas y trozos de madera flotante, destrozando todo lo que quedaba atrapado en su fuerza. Una pequeña figura se debatía cerca del vórtice, luchando desesperadamente por resistir la fuerza de la corriente, pero era inútil. La corriente solo la arrastraba más cerca del centro. Y entonces, el monstruo del lago lo vio. Sus fauces, abiertas de par en par, apestaban a putrefacción. Colmillos afilados, brillantes como el acero, bordeaban su boca mientras se abalanzaba para engullir a Ben entero. Estoy perdido. El rostro de Ben palideció y la desesperación inundó sus ojos. Era un alumno ejemplar. Nunca buscaba pelea, nunca causaba problemas, siempre era amable, siempre intentaba hacer el bien. Y ahora, estaba a punto de morir en las fauces de un monstruo del lago. La enorme sombra engulló la luz, sumiendo todo a su alrededor en una fría oscuridad. Todo el calor se desvaneció, reemplazado por un terror paralizante. Rugido. Los enormes ojos cobrizos del monstruo acuático brillaban con furia. Su monstruosa presencia llenaba el aire mientras se abalanzaba sobre Ben. ¡Zas! En el último segundo, un relámpago azul cruzó el lago. El agua estalló en olas cuando XLR-8 las atravesó a toda velocidad, rescatando a Ben y lanzándose hacia la orilla con una rapidez cegadora. Rugido. Al fallar su ataque, el monstruo bramó de rabia. Golpeó el lago con sus colosales tentáculos, provocando una sucesión de olas que se extendían hacia afuera. Lluvia torrencial cayó desde arriba. XLR-8 derrapó hasta detenerse en la orilla, dejando suavemente a Ben en el suelo. Primo. Por fin llegaste. Exclamó Ben, empapado, mientras abrazaba a XLR-8. Menos mal que apareciste. Casi me lo como. XLR-8 le dio un golpecito en la frente a Ben y le espetó. Idiota. ¿Nadar tan temprano en vez de dormir? ¿Acaso quieres morirte? Si Gwen no me hubiera advertido, ya serías comida para peces. Me equivoqué, primo, y Ben bajó la cabeza, con la expresión de un niño regañado. Ben. Gritó la voz del abuelo Max desde atrás. Se acercó corriendo, con el rostro surcado de preocupación. Ben, Lucian, Gwen dice que hay un monstruo gigante en el lago. ¿Están bien? El abuelo Max, con su pelo gris brillando a la luz, los examinó con ansiedad. Abuelo, esa cosa en el lago, era enorme. Casi, comenzó Ben, pero XLR-8 lo interrumpió. Basta. Dijo XLR-8 bruscamente, volviéndose hacia el lago. Regresa al Rusbuquet. El monstruo se acerca. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 16. La batalla con el monstruo del lago. En la orilla del lago, el gigantesco monstruo acuático fulminaba con la mirada con ojos rojos sangre, como una bestia herida consumida por la rabia. Avanzaba a zancadas sobre sus enormes extremidades, cargando directamente hacia la orilla. Su mirada ardía con sed de sangre, sus fauces con colmillos se apretaban con odio. Despreciaba a la humanidad misma. Cada vez que sus afiladas garras golpeaban el suelo, dejaban profundas cicatrices en la tierra. XLR-8 giró la cabeza. Abuelo, llévate a Ben y a Gwen y lárgate de aquí. Conduce el Rusbuquet lo más lejos que puedas. El abuelo Max asintió de inmediato. Sabía que si se quedaba solo retrasaría a Lucian. De acuerdo, pero ten cuidado.
Esa cosa no parece fácil de manejar. Sin mediar palabra, agarró a Ben y a Gwen, los metió a la fuerza en el Rusbucket y arrancó a toda velocidad. Cuando el vehículo se perdió en la distancia, XLR-8 bajó la visera. Las ruedas de sus pies giraron rápidamente y, con un silbido agudo, salió disparado como un rayo azul. En tierra firme, los movimientos del monstruo eran lentos, pero en lugar de retroceder al lago, continuó su furia, agitándose salvajemente. Lucian recordó que no muy lejos de allí había una pequeña aldea, un lugar tranquilo y apacible. Si el monstruo llegaba hasta allí, las consecuencias serían desastrosas. Misión de hacker alienígena activada. El monstruo del lago, enfurecido, está a punto de llegar a la aldea, arrasando y masacrando indiscriminadamente. Se perderán innumerables vidas. Detén al monstruo del lago antes de que llegue al pueblo y haz que regrese al lago. Recompensa por completar la misión. Mejora aleatoria. En un instante, Lucian cargó hacia la criatura, alzando la vista hacia la imponente masa que tenía delante. Su boca estaba cubierta de hileras de dientes amarillos y afilados. Su cuerpo era sólido como el acero, de una magnitud increíble. Dos enormes tentáculos se retorcían a su lado como cadenas de la muerte, lo suficientemente fuertes como para partir un tronco de árbol en un instante. La presión que emanaba era sofocante. Un terror instintivo que solo quienes lo enfrentaban podían sentir verdaderamente. Rugido. El monstruo del lago atacó con uno de sus tentáculos, estrellándolo contra XLR-8. Demasiado lento. XLR-8 se movió con una agilidad asombrosa, esquivando el brutal golpe con facilidad. Para él, el ataque se desarrollaba a cámara lenta, como una película a cámara lenta, incapaz siquiera de rozarle un pelo. Chocar. El tentáculo se estrelló contra el suelo, haciendo temblar la tierra. Tierra y escombros volaron por todas partes mientras el bosque se estremecía violentamente, cayendo ramas y hojas como lluvia. Lucian dejó escapar un resoplido helado y se desvaneció en otro destello de luz azul. Trepando a toda velocidad por la enorme pierna de la criatura, llegó hasta su cabeza. ¡Pum! 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 XLR-8 desató una ráfaga de patadas ultra rápidas que golpearon el cráneo del monstruo. Los rápidos golpes lo hicieron aullar de agonía. Rugiendo de dolor, la bestia retrocedió tambaleándose, luego levantó ambos tentáculos y los estrelló contra su atacante en un golpe simultáneo, tratando de aplastar a XLR-8 hasta convertirlo en pasta. ¡Zas! Con la agilidad de una ráfaga de viento, XLR-8 esquivó, saltando del cuerpo del monstruo justo cuando los tentáculos se estrellaron donde él había estado. ¡Roar! El furioso bramido del monstruo sacudió el aire. ¡Retrocede! XLR-8 alzó las garras con voz grave y aguda. Da un paso más y no me detendré. No podía permitir que la criatura avanzara, pasar a lo que pasara. No solo corría peligro el pueblo cercano. Si el viejo coche del abuelo se averiaba en algún punto del camino y el monstruo lo alcanzaba, solo pensarlo era inaceptable. Rugido. La criatura alzó de nuevo sus enormes garras, su sed de sangre se intensificó al tiempo que las azotaba contra el suelo donde se encontraba XLR-8. Pero al instante siguiente, desapareció, reapareciendo al otro lado en un destello de luz azul. Terco como una mula. Lucian se lanzó bajo el vientre del monstruo del lago, sus garras golpeando en una ráfaga implacable como una tormenta furiosa, cada golpe impactando con un crujido atronador. El monstruo lanzó un alarido ensordecedor, juntando sus garras antes de golpearlas con fuerza contra el suelo, obligando a XLR-8 a retroceder. Luego, girando su enorme cuerpo, comenzó a arrastrarse de vuelta hacia el lago azul profundo. Sabía que no podía derrotar a XLR-8. Permanecer más tiempo solo significaría recibir más castigo, y su verdadero objetivo eran los humanos. El terreno detrás estaba abierto de par en par, dejando una profunda zanja excavada en la tierra negra y húmeda, que brillaba con el agua turbia del lago. Al ver cómo la criatura se alejaba, XLR-8 negó levemente con la cabeza. Semejante furia no podía surgir de la nada. Algo había enloquecido a ese monstruo. Sin embargo, ese misterio tendría que esperar. Por ahora, necesitaba reunirse con Ben y los demás antes de que algo más saliera mal. Ding. Hemos evitado con éxito que el monstruo del lago destruya la aldea. Velocidad de XLR-8 mejorada en un 5% zas. Un destello de luz blanca lo rodeó. De repente, XLR-8 se sintió más ligero, su cuerpo más ágil, sus reflejos más rápidos y su visión más nítida que antes. Aún así, Lucian no pudo evitar albergar la esperanza de algo más.
Tal vez un escaneo genético alienígena para desbloquear una forma más poderosa. Héroes como Wybit, un Mungosauro Big Chill serían incorporaciones increíbles. Pero por ahora, encontrar a Ben y a los demás era lo primero. Algunas cosas no se podían apresurar. Dicho esto, XLR8 giró sobre sus talones, sus patines se desplegaron y se lanzó en dirección al Rusbucket. El viento aullaba a su alrededor mientras el paisaje se desdibujaba en pinceladas de color. Enseguida los divisó. El abuelo Max había aparcado el Rusbucket en las afueras del pueblo. Cerca de allí, Ben y Gwen miraban ansiosamente a lo lejos. Abuelo, ¿crees que mi prima está bien? El rostro de Gwen estaba pálido. Ella misma había visto al monstruo, y parecía algo sacado de una pesadilla. El abuelo negó con la cabeza, con voz firme pero los ojos llenos de preocupación. No te preocupes. Tu primo es fuerte. Volverá sin problemas. Sin embargo, mientras hablaba, la preocupación en su corazón no cesaba. Lo único que deseaba era saber cómo estaba Lucian. Relájate. Ben sonrió y le dio una palmada en el hombro a Gwen. Estamos hablando de XLR8. Es rapidísimo. Acabar con ese monstruo lacustre lento y enorme debería ser pan comido. Pero y Gwen vaciló. ¿Pero qué? Preguntó una voz familiar desde atrás. Gwen se quedó paralizada, luego se giró, y su rostro se iluminó de alegría. Primo. Gritó, corriendo hacia adelante y abrazando a Lucian. Lucian, que ahora medía casi 6 pies de altura, apenas movía mientras ella se aferraba a él, con la cabeza apenas alcanzando su pecho. Me alegro mucho de que estés bien. Dijo Gwen, secándose los ojos. Lucian sonrió levemente. ¿Crees que algo así podría derrotarme? No te preocupes, tengo más que suficientes trucos bajo la manga. Ben y el abuelo intercambiaron una mirada y sonrieron cálidamente. En ese momento, Lucian lo sintió. La calidez de la familia, extendiéndose a través de él como un fuego silencioso. De acuerdo, Gwen, dijo el abuelo entre risas, deja ir a tu prima. Tenemos que ir al pueblo y alertar a los guardias locales sobre el monstruo del lago. Sí. Antes de que se coman a alguien más. Añadió Ben rápidamente, todavía temblando al recordar las fauces abiertas de la criatura. ¿Pero y crees que alguien nos creerá? Preguntó Lucian con calma. Tenemos que intentarlo, suspiró el abuelo. Y, sinceramente, si alguien le hubiera dicho que había un monstruo devorador de hombres en el lago, probablemente tampoco lo habría creído. Tras reagruparse, se dirigieron directamente a la oficina de defensa local para informar del incidente y advertirles que se prepararan. Pero, como Lucian esperaba, las cosas no salieron bien. Los agentes se rieron de ellos, se burlaron de su historia y finalmente los echaron a la calle. Una ráfaga de aire frío pasó a su lado. Ben se estremeció y se cruzó de brazos con fuerza. Oh, vamos. Esos tipos son lo peor. ¿Por qué no nos creen? Se quejó enojado. Olvídalo. Hemos hecho todo lo que podíamos, dijo Lucian, negando con la cabeza. Abuelo, vámonos de aquí. Se habían esforzado por advertir a las autoridades, solo para ser ridiculizados por ello. No había nada más que pudieran hacer. Lucian no era del tipo de persona que desperdiciaba amabilidad en quienes no la querían. El abuelo frunció el ceño, absorto en sus pensamientos. Sus instintos no le permitían alejarse tan fácilmente de la situación. Si no se deshacían de ese monstruo, solo traería más problemas después. Lucian suspiró, adivinando ya lo que estaba pensando. Lo sabía. El abuelo no se iría hasta que se resolviera el problema del monstruo del lago. En ese preciso instante, la mirada del abuelo se desvió. No muy lejos, una pequeña barca de pesca flotaba en el lago, con una figura solitaria de pie en su cubierta. Sus ojos se iluminaron. Vamos a pescar. Quizás podamos preguntar a los lugareños sobre el monstruo, a ver si saben algo útil. Misión de hacker alienígena activada. Investiga a la causa del ataque del monstruo del lago y elimina la fuente para restaurar la paz. Recompensa de la misión. Grimorío de magia acuática 1. Grimorío de magia acuática. Los ojos de Lucian se entrecerraron ligeramente. Eso no figuraba en la historia original, pero a juzgar por el nombre, era claramente algo mágico. La magia no era lo suyo. El Omnitrix le bastaba con eso. Pero ¿y si él no lo usaba, alguien más podría hacerlo? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lucian mientras miraba a Gwen, que seguía observándolo con una expresión de total desconcierto,